El, el curso de tema específico práctica furtiva es la propuesta del taller para el segundo semestre. En el primer semestre es el proyecto con las energías que presentan Pablo y Sebastián a continuación. Y obviamente la posición global del curso la pueden ver en la página web del taller, en el curso de práctica furtiva, y por acá lo que está colgado en la cuenta de Instagram del curso es un resumen así muy rápido como de qué cosa consideramos que constituye el enfoque general. Un primer asunto tiene que ver con que en este caso la temática específica para un curso de arquitectura está planteada en estos términos. Se supone que ustedes ya completaron la formación básica, de los cursos básicos de arquitectura, y que acá lo que tienen es una mirada a tópicos o temáticas, un encare sobre la manera de abordar el proyecto que tiene cierta especificidad. Entonces, en el caso de Furtivas, lo que trata es como, por un lado, de polemizar con la lógica del profesional liberal que espera el encargo, y más bien relacionarse con una propuesta arquitectónica que sale a buscárselo, es decir, que se relaciona más articuladamente con entornos sociales y territoriales específicos, y es capaz, recurriendo a sus instrumentos disciplinares, de poder ensayar algunas propuestas que permitan transformación y mejora de los entornos construidos, que no necesariamente partan de tener toda la plata para encargar todo el proyecto. Esto nos pasa una y otra vez, sobre todo en lo que llamamos arquitectura de perfil social o de perfil colectivo. Difícilmente, también podríamos perfectamente asociarlos como algún encargo de un grupo, de una persona o de un grupo particular. Es decir, este asunto tiene que tener una necesidad identificada, una demanda creada, muchas energías que se mueven al respecto, pero no necesariamente tener los montos totales para encarar un proyecto. Y en ese sentido, ese sería como uno de los enfoques globales del curso, que no por eso implica como arquitecturas de la pobreza o arquitecturas de la escasez, sino más bien pensar cómo se gestionan los recursos económicos que los colectivos sociales o las agrupaciones espontáneas van gestionando, de modo tal que podamos pensar en arquitecturas que se desarrollan en el tiempo, es decir, el proyecto no está completado de una vez, o cómo los mecanismos de gestión, en términos como de acceso a líneas crediticias y listo, forman parte como del proyecto y los condicionan. Una y otra vez vemos en casi todas las arquitecturas sociales el proyecto hecho en partes, incluso, a ver, es muy de viviendas de clases medias, de barrios intermedios o periféricos, este asunto como de ir progresivamente agregándole partes. Ahora, ¿cómo pensamos en un proyecto que eso lo maneja de entrada, que supone que los recursos no van a estar todos de una, o que eventualmente pueden irse consiguiendo en el tiempo, y que pensamos en un proyecto que no parezca, por un lado, siempre como sin terminar, por un lado, y por el otro lado, que supone como una ambición mayor, y que supone etapas sucesivas que van a venirse desarrollando. Eso en términos generales. No sé si queda claro, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. La otra cuestión general, más que nada, tiene que ver con este otro segundo video que supone, bueno, el trabajar con un entorno, un contexto específico, tanto en términos como del lugar de trabajo, el grupo social que lo gestiona, y estar fuertemente interactuado. Esto presenta como algunas dificultades, obviamente en este contexto delirante en el que estamos viviendo, eh, que compromete y en algunos casos cancela los intercambios sociales, y de alguna forma el año pasado esto ya lo probamos y salió bien. El objetivo del curso es, obviamente tendremos, si llegado el caso, clases eh, vía Zoom en la facultad, pero sí nos podemos encontrar con las personas en los lugares que trabajemos, o inclusive trabajar vía Zoom con ellos. Entonces, de alguna forma la idea es no bajarnos de esta cuestión como del contacto estrecho con actores que no forman parte de la facultad,
en el entendido que ellos saben mucho más de lo que necesitan que nosotros, y que es necesario plantear ese intercambio en términos fluidos, no en las charlas iniciales del semestre, sino a lo largo del semestre también. Y el otro asunto, estas serían como las cuestiones generales que se han mantenido como aspecto que caracteriza a esta propuesta de temática específica, es decir, poder ensayar los recursos que ustedes como estudiantes ya tienen, y de alguna manera, y ensayarlos tratando de formular una propuesta que resulte útil para algunos colectivos y grupos sociales por fuera de la facultad. En todos los casos, siempre elegimos gente que necesita un anteproyecto, no solamente para imaginar alternativas nuevas, sino muchas veces para presentarse a un llamado de financiación, presentarse a un presupuesto participativo, y que en todos los casos hay como, en general, un pedido de anteproyecto previo, que cuando los colectivos no lo pueden desarrollar, y eso en general, obviamente el costo para pagarlo no lo tienen, queda como comprometida esas posibilidades de gestión, como de agenciarse, cierto desarrollo transformador del entorno físico en el que estén. Para el caso de este año, nuestra selección, teniendo en cuenta como todo lo que dije antes, y sin que nada de eso quede comprometido, tiene que ver con trabajar con los conjuntos cooperativos de vivienda, articuladamente con el área de género de FUCBAM, es decir, el tema de este año retoma, toma algunas cuestiones de larga data, pero que se han vuelto emergentes, no solo en términos políticos, sino también la pandemia ha puesto como muy de manifiesto este asunto como de los espacios del cuidado, del cuidado social, algo que forma parte como de las agendas feministas de larga data, que cuestiona no los roles de género en el sentido de pensar equipamientos en los barrios cooperativos, o en los conjuntos cooperativos de gran escala, o en las cooperativas de vivienda articuladamente con el barrio en el que se insertan, no solamente pensarlos desde el punto de vista de aliviar el trabajo de las mujeres, sino más bien de volver a trabajar en una agenda más global que enfoca el urbanismo y la arquitectura feminista, que es pensar que la gente, tiene necesidades diversas, temporalidades diversas, y que muchas veces los equipamientos, desde un punto de vista universal y funcionalista, más bien se enfocan en cortes etarios muy esquemáticos, por un lado, y en necesidades, demandas y gustos también muy esquemáticos, y que en general, de la charla con los grupos específicos, hay particularidades que aparecen, que podrían ser contempladas, y de alguna manera poder suponer como una lógica, por un lado más diversa de lo que son los equipamientos y los servicios colectivos en la ciudad, pero por el otro lado unos que estén más a la medida de la gente, de lo que la gente le interesa, sea lo que sea cual sea la etapa de la vida y los gustos estéticos por los que esté transitando. Y en ese sentido, los conjuntos cooperativos de vivienda, conmigo está pasando algunas imágenes que tienen este mapita, por ejemplo, de la localización, suponen como un escenario muy diverso sobre el que trabajar. Tenemos los conjuntos de los años 70, por ejemplo, que han venido con conjuntos de vivienda que tienen unas 200 unidades, en las que ha cambiado desde los 70 hasta ahora claramente la gente que las habita, por lo pronto en las edades y los intereses, que tienen como en agenda, esta es una foto de Mesa 2, que está en Colón, en el barrio de Colón, que tiene gigantescos equipamientos, en este caso, pero en casi todos los conjuntos de los 70, tenemos áreas colectivas con gimnasio, cuando les digo gimnasio, entra una cancha de voleibol, salas de reuniones multitudinarias, y digamos que son equipamientos que están en la agenda cooperativa como para ser en principio actualizados, necesitan como de acondicionamientos, reformas y tal. Pero por el otro lado, hay como un montón de fantasías sobre cómo repensar
qué cosa sucede ahí, con qué otras arquitecturas se complementan, y eventualmente articular una cosa que dentro de FUCBAM y de Mujeres FUCBAM es una preocupación particular, que es cómo articular los conjuntos con el barrio. Estos no sean equipamientos únicamente de las cooperativas, sino más bien que puedan complementar un sector urbano que trasciende el mero conjunto de viviendas. Lo mismo podría pasar con algunas cooperativas que se desarrollan en áreas centrales, en altura o en bloques bajos pero más compactos, que tienen en agenda, y ahí habrá que ver qué pasa con las cuestiones más de orden normativo, que tienen su flexibilidad, pero donde es interés de los cooperativistas que aparezcan áreas de reunión, áreas de trabajo, que puedan dar lugar a cooperativas de trabajo, todo esto guarderías, lugares para que personas mayores eventualmente desarrollen como algunas tareas de cuidado, en las que están disponibles y participan, y en esos casos lo que faltan son como los ámbitos físicos específicos que permitan ese asunto. Entonces, el tema del semestre va a ser trabajando con todo el cuerpo teórico que de alguna manera reconoce, feminista, que reconoce como distintas escalas interrelacionadas de actuación, centrarnos en el aspecto del mundo cotidiano colectivo y ver cómo desde allí es posible tender puentes hacia las personas y eventualmente hacia la ciudad. También va a estar, les dejo de compartir, así les paso por acá por el chat. Nosotros tenemos como marco un trabajo que ya la FUCBAM con la FAU viene haciendo, que es el estudio de las dinámicas de lo cotidiano, obviamente atravesadas por todo el tema de la pandemia, pero con la principal preocupación que sacarlas del reclamo a la vivienda, y más bien pasarlas al reclamo a la ciudad, una ciudad que, es diversa, viene cambiando, como qué cosas se experimenta como necesidades y equipamientos y usos de cercanía, y por allí me parece que hay como un lugar, nos parece desde el curso, que hay un lugar donde los arquitectos tenemos mucho para pensar y probablemente mucho para decir, y que interactuar con colectivos concretos que también tienen mucho para decir, nos parece como un escenario de partida, en principio, muy entusiasmante por un lado, y que nos promete debate e intercambio. Y por el otro lado, sobre todo por el contexto en el que estamos, hay algunos colectivos con los que ya estamos interactuando, la mayoría europeos, me paso por acá, con los que interactúa también la FUCBAM, que veníamos conversando, para que bichen, que con la excusa de la vivienda colectiva, o con el tema del acceso a la vivienda como problemática fundamental que se plantea, que sigue estando planteada, viene como ensayándose vienen ensayándose como discursos que trascienden completamente el acceso a la vivienda, y más bien se coloca como en el acceso a la ciudad. En esos enlacecitos que están por ahí, el colectivo Punt Six, no lo tengo, Barcelonés Punt Six funciona en ese sentido, empiezan a aparecer como algunas edilicias que resultan específicas, a medio camino entre la vivienda y el equipamiento. Por ejemplo, el colectivo belga que está por ahí, CLTV, tiene como un trabajo muy interesante en cuestiones vinculadas a qué pasa con los adultos y los adultos mayores, la gente vieja, que lo tenemos como muy conversado con toda la FUCBAM, que hay preocupación en una sociedad tan envejecida como la nuestra. ¿Qué pasa con los cooperativistas que tienen más de 70 y están instalados en viviendas dúplex, en las que hay que subir y bajar escaleras permanentemente? Ni que hablar cuando en realidad ya se transitan en edades que se necesita como asistencia. Y todo esto en general lo resuelven como los núcleos familiares. En estos enlaces que les pasábamos hay como algunos aspectos que por la vía del equipamiento, lo que podríamos llamar tradicionalmente el equipamiento urbano o el equipamiento social,
hay una cobertura y una asistencia a los núcleos familiares para que no sean únicamente ellos los que resuelven estas problemáticas, sino que más bien se socializan. Entonces, digamos que por acá pasarían como la mayor parte de los tópicos para el trabajo del segundo semestre, con, obviamente, estas cuestiones que les decíamos antes. Nos interesa desarrollar proyectos concretos, por ejemplo, cómo es un salón de usos múltiples preparado como taller de trabajo, en una cooperativa en el área central de Montevideo. Cómo ese local abierto se presta como para algunos otros usos barriales con los que la cooperativa está en contacto. Ese podría ser un proyecto, por decirles uno de los que manejamos, pero que obviamente supone una agenda abierta a trabajar entre todos. Otro, cómo actualizamos las áreas colectivas que están como subutilizadas, que tienen, no sé, en el entorno de los 1000, 2000 metros cuadrados, de los conjuntos cooperativos de periferia que articulan biblioteca, policlínica, canchas y tal, y que demandan usos más variados, más diversos para grupos más chicos, para actividades temporarias, que no tienen una función asignada de una vez y para siempre, sino cómo repensamos algunos lugares, eh, obviamente mejorando las condiciones edilicias que tienen, pero adecuándolos como a circunstancias más y a demandas más contemporáneas. Ese podría ser como otro programa. Y así la idea es como poder ir encontrando, en buena medida, eh, echando mano al imaginario disciplinar, por un lado, y al que pueda surgir en contacto con la organización cooperativa, y con el trabajo que vienen haciendo con estas preocupaciones específicas sobre ciudad, vivienda y cuidados colectivos, que viene trabajando fuertemente Mujeres FUCBAM, muy conectadas con colectivos arquitectónicos, con grupos de arquitectos, principalmente europeos y canadienses, que manejan esto como un tema central y que en buena medida luego desarrollan su práctica profesional en esta línea. La COL, que es un estudio de arquitectos barcelonés, si entran y bichan el enlace que les pasé, casi que se ha especializado en este asunto, de edificios híbridos que tienen vivienda, pero eventualmente también, y muy especialmente, servicios colectivos articulados con la ciudad y abiertos a ella, que de alguna manera habilitan unos escenarios de convivencia distintos al de la ciudad tradicional, que divide entre público y privado el espacio y sus usos, y más bien lo que plantea son como algunos territorios intermedios apoyados en los dominios del espacio colectivo, que por ahí permiten, por lo pronto, imaginar otros modos de convivencia y relacionamiento en la ciudad. Y bueno, no sé, vamos a por ahí, ¿no?